Bueno, primero de todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo Herramientas para la inserción laboral, que recibe el título de tus primeras entrevistas, las claves para afrontarlas. Bueno, yo me presento para los que no me conozcáis, yo soy Natalia Carré, soy la Career Advisor de WIC Barcelona, que estamos en el departamento de Alumni Careers de la universidad. Entonces hemos preparado este taller porque creemos que es muy importante pues, preparar una carrera laboral de éxito y por ello vemos que es fundamental tener unas buenas herramientas de búsqueda de trabajo y saber cómo utilizarlas en cada proceso de selección y lugar de trabajo. Y en el día de hoy, en esta sesión, pues vamos a trabajar en concreto las entrevistas y aquellos puntos claves para poder afrontarlas con éxito y afrontar de manera pues, importante y útil el proceso de selección. Entonces, hoy contaremos con la ponencia de Aisha Zerpa. Ella es psicóloga, es especialista en recursos humanos, es asesora experta en procesos de selección, es fundadora de HR Mentoring y colaboradora de orientación para el empleo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos, asesora también a quienes buscan continuar con su desarrollo profesional, pero dudan de cómo hacerlo. Entonces ella lo que hace es que les ofrece una visión de lo que las empresas esperan de ellos y de lo que un reclutador quiere conocer también en una entrevista de trabajo, ¿no? Que es aquello que buscan conocer de ti en una entrevista de trabajo. Aisha lleva años ayudando a candidatos a identificar estos elementos claves para que el perfil del que durante el entrevistado se dé a conocer. También es autora del libro No es la empresa, eres tú, una guía práctica y sencilla sobre cómo crear tus propias oportunidades de desarrollo de carrera en la empresa. Entonces, sin más preámbulos, ya empezamos. Le doy paso a Aisha, que ella misma os irá contando todas estas herramientas. Así que os dejo con ella. Bienvenida, Aisha. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Natalia. Gracias a la universidad por permitirme estar aquí con ustedes y compartir. Y muy especialmente a Paula por la invitación inicial a estar acá. Bueno, para aprovechar el tiempo, entonces voy a compartir por acá pantalla para ver las láminas. Muy bien. Vale, acá estoy. ¿Todo bien? ¿Se ve bien, Natalia? Sí, súper. Se ve genial. Vale, perfecto. Entonces, el taller lo hemos llamado así, tus primeras entrevistas, claves para afrontarlas. Tenemos, es mucha información realmente. El espacio que tenemos es relativamente corto, por eso nos vamos a concentrar en las claves. Quiero darle, sobre todo, información básica necesaria para quienes la enfrentan por primera vez y quizás los que han asistido a alguna entrevista, pero no tienen una amplia experiencia de trabajo. ¿Ok? Entonces, hacia allá es que está enfocado un poco. Pero me presento nuevamente, aunque Natalia ya habló bastante, ¿ok? Me presento un poco. Como dijo Natalia, soy psicólogo, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela y tengo un posgrado, una maestría en psicología cognitivo-conductual, psicología clínica cognitivo-conductual, pero aunque es del área clínica, pues siempre me incliné mucho por el área de recursos humanos, entonces dejé un poco de lado la dedicación hacia los pacientes y me dediqué entonces, como digo, a recursos humanos, trabajando en empresas nacionales y trabajando en empresas transnacionales como estuve por 15 años en Roche específicamente y también di clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Y hoy en día me dedico a mi marca que se llama HR Mentoring y he desarrollado algunos cursos que tengo en la plataforma de Udemy y también, bueno, invito a todos a que vean y busquen mi libro en Amazon. Es una guía para entender cómo desarrollarme dentro de una organización sin esperar a que aparezcan las oportunidades, sino yo mismo crearlas. Entonces, esto es un poco acerca de mí, pero quiero que entremos en materia y explicarles un poco entonces qué vamos a aprender hoy. Lo primero es la preparación a la entrevista. ¿Okay? Ir a la entrevista no es simplemente asistir a la hora que nos convocaron. Eso implica prepararnos días o semanas antes para tener toda la información que necesitamos al momento de enfrentar esa entrevista. Entonces, dos cosas fundamentales que les voy a hablar sobre la empresa, qué es aquello que debo preparar, y sobre el anuncio, cómo leer el anuncio. La gente muchas veces no tiene una clara lectura del anuncio
Y eso es fundamental porque el anuncio te dice incluso qué es lo que te van a preguntar. Entonces, un poco voy a pasear con estos dos aspectos en la preparación. Y luego vamos a concentrarnos en lo que es la entrevista como tal, ¿okay? Y lo primero es que les voy a hablar de la llamada telefónica. Por lo general, Recursos Humanos hace una llamada telefónica, hace un primer contacto y por ese contacto revisa aspectos muy generales. Si para el reclutador esa primera llamada es satisfactoria, entonces pasas a la siguiente etapa. Si esa llamada no es satisfactoria, es poco probable que te convoquen a una siguiente entrevista. Por eso ese primer contacto y esa llamada telefónica es tan importante. Y te lo voy a dejar muy, muy claro. Si no sales bien en la llamada telefónica, no te van a llamar a la entrevista, no vas a tener una segunda oportunidad. Por eso los aspectos claves que les voy a mostrar aquí es importante que lo tomen muy, muy en cuenta. En la entrevista voy a hablarles de lo que evalúa un reclutador y esto les va a respirar con más tranquilidad porque van a entender qué es lo que busca ese reclutador. Hacen tantas preguntas que a veces nos perdemos, pero realmente estamos enfocados en cosas muy específicas y eso lo vamos a entender acá. Y les voy a hablar finalmente del modelo por competencias, que lo van a empezar a escuchar mucho ahora que comiencen a asistir a entrevistas, cuando se gradúen o quienes ya se han graduado y que están comenzando a asistir a sus primeras entrevistas, seguramente les van a decir, bueno, el modelo de entrevista es por competencia. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, un poco les voy a hablar al respecto. Pero antes de entrar en materia, quiero darles un mensaje. Y más que mensaje, es una forma, es un pensamiento que yo tengo que resume lo que ha sido mi experiencia y quiero compartirlo con ustedes. Y es lo siguiente, ¿okay? Que no existe el candidato perfecto. Existe el candidato mejor preparado y comprometido a alcanzar sus sueños y dejar huella en otros. ¿Con esto qué quiero decir? Que el reclutador no está esperando entrevistar al candidato perfecto. Entonces nosotros, como candidatos, nos esforzamos muchísimo en mostrar la perfección en la entrevista y eso no existe. ¿Qué es lo que quiere ver el reclutador? Quiere ver a alguien comprometido. Quiere ver a alguien que tenga un objetivo, un norte, alguien que quiera proponer, agregar valor al sitio donde va. Entonces, olvídate de estar perfecto, de ser el candidato perfecto, porque no es realmente lo que espera el reclutador. Quiere conocer a ese ser humano que está ahí detrás, con tus fortalezas, con tus debilidades, y quiere conocer tu compromiso. Entonces, es importante que esto lo entiendas y lo pienses y lo interiorices para que te sientas más tranquilo a la hora de ir a una entrevista. No existe el candidato perfecto, solo que tienes que demostrar mucho compromiso y que quieres dejar esa huella en otro para cumplir tus objetivos. Teniendo en claro entonces un poco este mensaje, entonces, si están listos, vamos a comenzar con el primer tema, que es la preparación a la entrevista. Comencemos con el tema de la empresa. ¿Qué debo conocer? ¿Okay? Y acá voy a abrir un poco el chat porque, así como ahorita, más adelante les voy a ir haciendo preguntas y quiero que vayan respondiendo por el chat para hacer esto un poco más dinámico. Y ¿para qué conocer la empresa? Y les voy a colocar aquí como 4 frases que se les puede venir un poco a la mente. Y yo quiero que ustedes me escriban por el chat con cuál de ellas están ustedes de acuerdo. O cuál sería el objetivo de ustedes para conocer la empresa o la razón por la cual ustedes quisieran conocer la empresa. Vamos a ver y ustedes me van diciendo. ¿Okay? Primero, para saber si me conviene. Segundo, para buscar algún conocido en ella, que seguramente me ayude a entrar en la compañía. Tercero, para saber si pagan bien. O cuarto, para compararla con otras empresas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si ustedes hacen una búsqueda para entender sobre la empresa, ¿sería por cuál de estas razones? ¿Cuál es la razón fundamental por la que ustedes estarían conociendo la empresa? Vamos a ver qué me comentan por aquí por el chat. Si con colocar números ya voy viendo el primero para saber si me conviene. Muy bien, ¿qué más? Uno, el número 1, la primera opción es parece ser que es la que más les sirve. Está muy bien. Habrá gente que piense el 2. Ah, mira, por aquí Inés cree que es para compararla con otras. Me parece muy bien. ¿Ok? Pero 1 también, 4 también. Así es.
Fíjense, todas estas opciones son válidas y ciertamente tú vas a buscar conocer la empresa para alguna de estas opciones. Y eso está bien. Tienes que saber si te conviene, tienes que saber si pagan bien, todas estas cosas. Pero te hago una pregunta, o les hago una pregunta a los que están acá. ¿Esto te sirve para salir mejor en la entrevista? Realmente no. Es decir, investigar la empresa para responder estas preguntas no garantiza que yo me prepare mejor para la entrevista. ¿Ok? Entonces, ¿para qué voy a conocer realmente la empresa? ¿Ok? Lo primero, para poder responder a preguntas típicas como, por ejemplo, ¿qué sabes de nosotros o por qué quieres trabajar con nosotros? Mientras tú investigues sobre la empresa y conozcas más sobre la empresa, es más probable que puedas responder estas preguntas. Estas preguntas siempre van a estar presentes. Es muy frecuente que el reclutador las haga y solamente las vas a poder responder correctamente si investigas bien sobre la empresa. Entonces son dos preguntas típicas que solamente conociendo de la empresa es que vas a salir bien con estas preguntas. Y la segunda razón que te va a ayudar en la entrevista es a preparar preguntas al final. A los que han asistido a entrevistas saben que al final, por lo general, el reclutador pregunta, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Y a veces nos quedamos en blanco y decimos, no, está todo muy claro. Eso no puede pasar. Es decir, siempre tenemos que tener alguna pregunta que hacer, porque hacer una pregunta al final demuestra compromiso, interés, motivación, preocupación, y eso lo queremos demostrar. Entonces, siempre debes tener algunas preguntas preparadas para el final. Y solo conociendo de la empresa es que la vas a poder preparar. Ahora bien, estoy hablando mucho de preparar, preparar, preparar y preparar. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, pero Isaac, ¿qué significa preparar? Pues bien, existen 3 niveles de preparación sobre la empresa. Es decir, un primer nivel, que es el nivel que todo el mundo se prepara, el nivel común, lo mínimo que espera el reclutador. Después existe un nivel como un poco más avanzado, donde los curiosos llegan a conocer un poco más. Y luego existe un tercer nivel, que ya es la gente que realmente se esmera en buscar más información. Les voy a explicar estos 3 niveles para que ustedes alcancen y dominen los 3 niveles de preparación. El primero, la misión, la visión, los valores, el objetivo de la empresa es lo mínimo que el reclutador espera que conozcas. Y esto es muy fácil de encontrar en la página web de la empresa. Entonces, antes de ir a una entrevista, recuerda investigar cuál es la misión, qué hace la empresa, cuáles son los objetivos, cuáles son los valores. Este tipo de cosas es valiosísimo. No vayas a llegar a la entrevista preguntando ¿y cuál es la misión? ¿Y cuál es la visión? Porque esto es lo mínimo que debes alcanzar a conocer. Segundo nivel, o el nivel que yo llamo medio, es investigar sobre los productos o los servicios. Aquí es importante saber qué hace, por qué esa empresa es diferente a otras, para quién lo hace diferente. Llegar a la entrevista y cuando te digan, tienes alguna pregunta y tú digas, por favor explícame sobre los servicios, explícame sobre los productos que ustedes tienen, eso no puede ser. Se supone que debiste haberlo investigado. Puedes hacer una pregunta más a profundidad. Tú puedes decir, entiendo que este producto se dedica a esto. ¿Tienen a futuro desarrollar un poco más en tal sector? Ah, eso es otra cosa, porque es una pregunta que inicia con una base de información que ya tú dominas. Entonces, este es el segundo nivel, que es muy importante. Y saber qué hace la empresa es lo que te va a ayudar a ti también a responder por qué te motiva, por ejemplo, esa empresa. Y tú puedes decir, bueno, me motiva porque ustedes se dedican a esta área y a mí me llama la atención. Y que lo digas con propiedad. No que digas, bueno, yo creo que ustedes hacen eso y si lo hacen me puede interesar. No, tú tienes que hablar con propiedad y con seguridad. Ustedes hacen eso, a mí me llama la atención, me gusta y quiero formar parte de su equipo. Ese es el tipo de respuesta que se espera y solo lo dominas teniendo este segundo nivel de conocimiento. Y luego tenemos el tercer nivel, que son las noticias. Rara vez los candidatos investigan sobre las noticias. Entonces, esto es muy fácil. Colocas en internet el nombre de la empresa, buscas en noticias y te va a decir lo último que apareció. Esto tiene una doble función. Por un lado, te da información de preguntas que puedes preparar, preguntas que puedes decir, y si, por ejemplo, está en un proceso de ampliación o de compra de otras compañías o se están expandiendo, tú puedes
decir, entiendo que se están expandiendo. Este cargo al que yo aspiro tiene que ver con ese proceso de expansión en el que ustedes se encuentran. Fíjense qué interesante esa pregunta. No es para qué me están contratando, no, sino esto tiene que ver con el proceso de expansión en el que ustedes se encuentran. Le estás diciendo al reclutador, yo investigué sobre ustedes, yo sé las noticias, sé lo que está pasando y quiero formar parte de ustedes. Por eso es tan importante. Pero además, y esto me pasó recientemente con un cliente que entró, hizo su investigación, revisó en las noticias y resulta que la empresa estaba saliendo de personas, estaba en proceso de salir de gente, tenía problemas gravísimos con los sindicatos y cuando se dio cuenta de todo eso, pues dijo, no, yo creo que no voy a ir a la entrevista con esta empresa que está en estas condiciones. Entonces, aquí sí cubre esa doble función porque sabes entonces un poco la opción 1, ¿ok? Es si me conviene esta empresa, ¿ok? Entonces, estos son los 3 niveles de dominio de empresa que necesito que prepares antes de ir a una entrevista. Recuerda, nivel bajo, conocimiento general, misión, visión. El segundo nivel, qué hace, a qué se dedica. El tercer nivel, noticias. Pasemos ahora al segundo nivel, al segundo aspecto de preparación que ya vimos empresa. Vamos a entrar ahora en anuncios. Y el anuncio, más allá de leerlo, es analizarlo. No es solamente lo leo y sé que cumplo con todos los requisitos. No, tienes que profundizar porque lo que dice el anuncio, entre líneas vas a encontrar las preguntas que te van a hacer. Entonces, ¿para qué analizarlo? En primer lugar, para responder 2 típicas preguntas que te hacen. Háblame de ti y por qué crees que debemos contratarte. Tú dirás, bueno, Aiza, pero ¿qué tiene que ver háblame de ti con lo que yo pueda ver en el anuncio? Bueno, porque en el anuncio tú vas a ver qué es lo que ellos están buscando. Y tú vas a buscar en tu experiencia, en lo que a ti te gusta, en lo que haces, en tus objetivos, que se asemeja a lo que ellos están buscando. Y eso es lo que tú vas a ofrecer en la respuesta. Tú vas a hablar de los aspectos tuyos que te apasionan, que te gustan, que están alineados con lo que ellos están buscando. Si a ti te gusta atender a clientes, te gusta interactuar con personas, te gustaba en la universidad armar equipos, hacer proyectos, estar en contacto con los profesores, ser líder, etcétera, es probable que si una empresa está buscando a alguien para atender clientes, se puedan enfocar en ti. Entonces, fíjate cómo aspectos tuyos, que incluso sin tener experiencia, tiene que ver con orientación hacia la gente, pues puede ser muy afín con la búsqueda que ellos están haciendo. Entonces tengo que buscar las similitudes que están buscando ellos y que me gustan a mí. ¿Y por qué crees que debemos contratarte? Precisamente porque aquí se basa el conocimiento o la información que tú tienes sobre lo que a ti te gusta y lo que ellos están buscando. Y por otro lado, identificar palabras claves, que lo vamos a ver ahora con un ejemplo, que me van a decir a mí qué es lo que me van a preguntar. Entonces, analizarlo es fundamental porque es una manera de saber anticipadamente qué me van a preguntar. Vale, así que vamos a entender primero qué contempla un anuncio. Un anuncio contempla 3 aspectos fundamentales: los requisitos, las funciones y las competencias. Los requisitos, sabemos claramente qué son los requisitos, es ¿lo tengo o no lo tengo? Es, tengo el diplomado, hablo inglés, domino determinada tecnología, es algo que poseo o no poseo. Las funciones es, también lo llaman las descripciones, es realmente el rol, lo que vas a hacer. Y las competencias, no lo llaman a veces en el anuncio competencias, lo llaman otros requisitos, o esperamos de ti, o eres el candidato ideal, sí. ¿Okay? Entonces son las características, como esas habilidades que ellos buscan en la persona. No es lo que vas a hacer, es lo que ellos esperan ver en el candidato. Pero mejor que toda esta teoría que les estoy hablando, mejor veamos un ejemplo. Yo entré en InfoJobs, ¿ok? Y me encontré, por ejemplo, este anuncio de un Junior Inside Sales, ¿ok? Que es un comercial de ventas internas junior. Vamos a hacer el análisis de esta posición. Veamos, ¿ok? Lo primero es, ¿ok? Las competencias. No voy a entrar en los requisitos porque ustedes ya bien conocen los requisitos. Pero las competencias, ¿ok? Fíjense aquí, ¿ok? Clientes. Aquí habla de clientes, de conversaciones telefónicas con clientes para saber orientar las preguntas adecuadas, etc.
Entonces, fíjense, ya con estas palabras, ya yo sé que una de las competencias que me van a evaluar es la de orientación al cliente. Pero, ¿qué preguntas exactamente me van a hacer? Te voy a dar un dato y es maravilloso y es muy práctico, ¿ok? Vas a tomar, ¿ok? Y vas a entrar en internet, ¿ok? Y vas a colocar preguntas por competencias, orientación al cliente. Y fíjate, en este caso, vas a encontrar 14 millones de respuestas. Entonces, una vez que tú identificas las palabras, ya sabes qué competencia te van a evaluar y eso, buscas preguntas en internet y vas a encontrar miles y ya vas a tener una idea de qué es lo que te van a preguntar. Claro, tú me dirás, pero Aiza, ¿y cómo debo responder? Bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero por ahora concentrémonos en el anuncio y en entender que hay palabras que nos van a adelantar las preguntas que nos van a hacer. ¿Qué más encontramos aquí, por ejemplo, en este anuncio? Vemos la palabra ventas. Ah, ¿qué significa? Que entonces una de las competencias que van a evaluar es habilidad para vender. Y hago el mismo ejercicio. Entro en Google, preguntas por competencia, habilidad para ventas y encuentro 13 millones de resultados. Miles de preguntas que puedes encontrar, miles no, millones de preguntas que puedes encontrar para saber y tener una lista de aquellas. Incluso puedes hacer mucho más específico. Habilidades para ventas sin experiencia, por ejemplo, ese tipo de cosas y puedes hacer la búsqueda y lo vas a encontrar. Esto en cuanto a competencias. Pero resulta que en las funciones, que es lo que se colocan en el anuncio como descripción, hay elementos claves que yo tengo que entender aquí. ¿Ok? Y lo primero es, ¿qué sé hacer? Cuando tú leas una descripción de cargo o las funciones, ¿ok? Lo primero que tienes que pensar es, oye, ¿qué de esto yo sí sé hacer? Y si lo has hecho antes, piensa en algún ejemplo concreto donde lo hiciste, porque ese ejemplo te lo van a pedir. Entonces piensa, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, y recuerdo que lo hice en esta parte, recuerdo que lo hice en mi experiencia, recuerdo que lo hice en la universidad, recuerdo que hice algo parecido cuando trabajé en equipo, ese tipo de cosas, por un lado. ¿Qué otra pregunta debes hacerte cuando lees la descripción? ¿Qué no he hecho nunca? Porque también eso te lo van a preguntar. Y no es para decir solamente, no, no lo sé hacer. Por supuesto, es lo más honesto si no lo sabes hacer. Sin embargo, tú tienes que identificar qué no has hecho, pero qué has hecho que se parece un poco. Bueno, mira, realmente no he hecho esa función, pero hice esto que se parece, por lo tanto creo que voy a aprender bastante rápido. Esa sería la respuesta ideal. Cuando te pregunten, ¿tú conoces esto? Tú no te quedes solamente diciendo, no, no lo conozco. Trata de investigar y pensar qué cosas parecidas hice para poder asegurarle al reclutador que yo voy a aprender rápido. Otra pregunta que debes hacer, que debo investigar. En el anuncio te vas a encontrar palabras extrañas, expresiones, términos, siglas, una cantidad de información que tú va a ser la primera vez que lo lees. No te puedes quedar hasta aquí. Tienes que investigar dónde leí eso, déjame ver en Google, porque cuando te pregunten, tú dominas LinkedIn Sales Navigator y entonces tú vas a decir, no, porque no sé qué es eso. No, eso no lo puedes decir. Tú lo que tienes que decir, bueno, nunca lo había leído, lo leí en el anuncio, investigué esto y entiendo que es tal cosa. Sé hacer esto, se parece, creo que puedo aprender. Y está muy bien que digas, no, la verdad es que la primera vez que lo leía era en el anuncio, pero lo investigué y entiendo que es esto. No importa, dilo. Di que nunca lo habías leído y que lo investigaste y le describes sobre la investigación que hiciste. Porque le estás reflejando que eres una persona curiosa, eres una persona capaz de investigar y que no te quedas solamente con la duda, sino que buscas más allá. Entonces le estás reflejando con eso al reclutador, mira, yo soy proactivo, yo tengo iniciativa. ¿Ok? Entonces, con esto vemos entonces, entendemos cómo es el proceso del el anuncio. Pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo vamos hasta ahora? Quiero ver en el chat a ver si me dicen si voy bien, si está claro, si voy muy rápido, si van alguna duda. No veo preguntas por el chat, pero si hay alguna, porque ya vamos a pasar a la segunda parte. Vamos bien. Gracias, Blanca. Por mí está muy bien. Bien todo. Perfecto.
Vamos entonces a la segunda parte. Y la segunda parte, lo que les decía, ¿ok? La llamada telefónica. Comencemos por allí. Les decía lo importante que es la llamada telefónica porque si no la superas, no pasas a la siguiente etapa. Recordemos que una llamada telefónica no excede de 10 minutos, incluso puede ser hasta menos. Entonces tienes que ser muy específico y muy claro con la información. ¿Y qué vas a responder? Bueno, vas a responder sobre 4 aspectos fundamentales que te van a preguntar. Te van a preguntar sobre tu situación actual, sobre tu interés en la compañía, en la posición, sobre la experiencia que tienes, en el caso de que tengas experiencia, y sobre los requisitos, si los cumples o no los cumples. Y entonces, ¿cómo responder? Vamos a ver uno por uno, ¿ok? Te llaman por teléfono y el reclutador lo que quiere saber es validar la información que él tiene en el currículum. ¿Por qué? Porque muchas veces enviamos el currículum y pasa el tiempo, hacemos otras cosas, no queda actualizado en el currículum que tiene ese reclutador y por tanto entonces el reclutador te va a preguntar cosas como por ejemplo, ¿qué estás haciendo en este momento? O en el CV indica que estás estudiando. ¿Es correcto? Háblame un poco al respecto. Es decir, lo que él quiere es validar que el currículum que tiene delante está perfectamente actualizado y que lo que estás haciendo es eso, que no hay ninguna novedad. ¿Okay? Eso es lo primero, para asegurarse de que realmente tienes la disponibilidad para ese empleo, porque seguramente encontraste un trabajo y vas a decir, no, mira, ya encontré un trabajo. Entonces, quieren evaluar tu situación actual. Ahora, si sigues buscando empleo y te están haciendo estas preguntas, ¿cuál es la clave aquí para responder? ¿Ok? Tienes que ser concreto, específico y sin dar más explicaciones si no te la piden. Porque si te dicen, veo que estás estudiando en este momento, ¿es correcto? Y tú dices, no, ya me gradué, lo que pasa es que el currículum no lo actualicé y no tuve tiempo y estoy buscando, no, eso no te lo están preguntando. No te están preguntando esa cantidad de explicaciones, ¿ok? Sé concreto, ¿ok? Y di, no, en este momento no estoy estudiando, ya me gradué y estoy en búsqueda de oportunidades de empleo. Listo, recuerda que es una llamada telefónica, es muy puntual, es muy concreto. Todas las demás explicaciones, justificaciones, lo que quieras, lo vas a dar en la siguiente entrevista. Pero aquí es clave responder, ir al grano. ¿Ok? Segunda aspecto que te van a estar preguntando. El interés. El interés es esa motivación que te mueve, que te apasiona. Y la empresa, esto es fundamental porque la empresa quiere asegurarse que los intereses que tú tienes, ¿okay? Son los mismos intereses que ellos tienen y por lo tanto va a haber alineación. ¿Okay? Entonces el entrevistador busca conocer qué te motiva y eso lo va a hacer con preguntas como ¿por qué decidiste postularte para esta posición? ¿O cuáles son tus planes a corto plazo? Y quieres saber qué te motiva, qué te interesa y cómo responder. Lo clave es, identifica elementos claves del anuncio y de que pueden ser del sector o lo que hace la empresa, etcétera. Y busca qué es aquello que a ti te interesa porque te sientes afín con eso. Y entonces lo unes y dices, entiendo que ustedes se dedican a A y B y a mí me apasiona mucho A y B. Por tanto, creo que puedo agregar valor o puedo aprender mucho con ustedes, etcétera. Es hacer ese enlace entre lo que ustedes están buscando y lo que a mí me interesa. Eso es como responder a la pregunta de interés. Voy a dar ejemplos más adelante, si tienen duda, para que esto quede súper claro y voy a tener un súper ejemplo al final. ¿Okay? Lo segundo es la experiencia para aquellas personas las personas que tienen experiencia, aunque lo tengan poca experiencia, es tener una idea inicial de lo que sabes hacer. ¿Y que te pueden preguntar? Háblame de tu última experiencia en o describe qué hacías en. Seguimos en una llamada telefónica, recuerda. Por lo tanto, aquí hay que ser muy específico. No narres toda tu historia, solamente elementos claves que aporten valor a esta llamada telefónica. Háblame de tu última experiencia en tal sitio. En mi última experiencia aprendí A, B y C. Fue muy satisfactorio, me gustó mucho y aprendí. ¿Ok? Di que aprendiste. Los detalles de lo que hacías los vas a dar en la próxima entrevista. ¿Ok?
Así que aquí es muy, muy puntual. No es narrar toda la historia, porque además el detalle ya está en el currículum, ¿ok? Es simplemente el reclutador lo que quiere es tener la idea general, ¿ok? Y finalmente, con los requisitos, ¿ok? Lo que busca es garantizar que cumples con los requisitos de la posición, ¿ok? Entonces son preguntas muy concretas. ¿Qué nivel de inglés tienes? O si ellos están buscando una persona para que viva en Sevilla o que desarrolle el trabajo en Sevilla, te preguntarán en cuánto tiempo podrías mudarte a Sevilla, por ejemplo, ¿ok? Y cómo responder con claridad, con precisión y con mucha honestidad. Aquí cerramos el tema entonces de las llamada telefónica, no sin antes darles los factores o los elementos claves. ¿Okay? Sé concreto y conciso, que bastante lo he repetido. Cuida mucho la comunicación porque recuerda, con una llamada telefónica, ten cuidado mucho con la dicción, el tono de voz, la pronunciación de la palabra, etcétera. Es preferible incluso que si estás entrando al metro o no puedes atender en ese momento, dilo en ese momento antes de salir mal en una llamada telefónica. Pide que te llamen más tarde, pide ver si a qué teléfono puedes llamar posteriormente, pero no apresures una entrevista por teléfono porque estás arriesgando mucho, ¿ok? Demuestra conocimiento sobre el anuncio y la empresa, que ya debiste haberlo obtenido, y expresa interés y motivación. Bien, seguimos con las áreas que evalúa el reclutador. Son miles de preguntas. Ustedes o los pocos que han ido a entrevistas se habrán dado cuenta que el reclutador parece que pregunta y pregunta y no para de preguntar. Pues resulta que todas esas preguntas que hace el reclutador las podemos agrupar en 3 grandes áreas y son las que yo voy a compartir con ustedes para que en las futuras entrevistas a las que vayan, ustedes simplemente identifiquen este tipo de preguntas, o es esta, y se les hace más fácil y más llevadera la entrevista. Veamos cuáles son estas 3 áreas, ¿ok? Y son interés, competencias y conocimientos. Más nada. El reclutador solamente quiere conocer esto. Tu interés, qué te interesa, qué te llama la atención, qué te motiva, cuáles son tus objetivos, este tipo de cosas, ¿ok? Competencias, ¿ok? Trabajo en equipo, liderazgo, organización, planificación. Y las preguntas sobre competencias, ¿ok? Siempre van a estar orientadas hacia el pasado. Cuando te pregunten, ¿recuerdas una situación? ¿Te pasó alguna vez? Nárrame cuándo en la universidad te sucedió algo así. Esas son preguntas por competencia. Y conocimiento es cosas muy concretas. Hablas inglés, conoces tal herramienta, conoces esto, qué sabes de esto, qué sabes de aquello, cosas muy, muy específicas de conocimiento. Pero hay algo importante que también quiero decirles en este momento. Es probable que ustedes en la entrevista demuestren interés y demuestren competencia, y eso es maravilloso. Y aunque no tengan todo el conocimiento, pues seguramente la empresa decide contratarlos porque dice, bueno, no importa, tiene interés, tiene competencia y yo no entreno. Tengo un programa de entrenamiento y de formación y va a conocer mucho. Perfecto, te contratan. Puede ser que tú demuestres mucho interés y mucho conocimiento, pero no todas las competencias. La empresa está dispuesta a entrenar también, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú demuestres muchas competencias, demuestres todos los conocimientos, pero no demuestres interés? No te van a contratar. Olvídalo. No. El reclutador busca interés. Puede que no tengas conocimiento, te entrena. Puede que no tengas competencias, te forma. Pero el interés no hay manera de entrenarse. No se puede formar. Yo no te puedo dar un curso para que estés más interesado. Entonces, a veces el reclutador toma decisiones por un candidato muy interesado, pero no tenga el conocimiento, versus aquel que tenga mucho conocimiento, pero no esté interesado. Entonces, toma esto bien en cuenta. ¿Ok? Y vamos con un ejemplo para que ustedes vean e entiendan cómo podemos aterrizar un poco esto. ¿Ok? Y les presento a Antonio. Antonio es estudiante del grado de educación infantil y le apasiona la tecnología. Y resulta que Antonio va a ir a una entrevista con Happy Code. ¿Okay? Happy Code es una empresa que se dedica a hacer software para educativos. ¿Okay? Entonces, él va a ir a una entrevista, está muy emocionado y vamos a ver qué preguntas le hacen. ¿Okay? Entonces, comencemos por lo primero. Interés. Y la primera pregunta que le hacen a Antonio es,
¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Ok? Esa es una pregunta de interés, ¿verdad? Y él responde así. Me llama mucho la atención su enfoque innovador con los software que ofrecen en el sector educativo, por lo que trabajar con ustedes significaría unir dos cosas que me apasionan, la educación y la tecnología. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo fue específico y cómo relacionó sus intereses, sus motivadores con lo que hace la empresa. Esto es una respuesta maravillosa y es una manera de que entendamos cómo se puede expresar el interés a través de una respuesta a este tipo de preguntas. Veamos conocimiento. A Antonio le preguntan, ¿qué herramientas de educación digital conoces? Y Antonio responde lo siguiente. En la universidad usamos un toolkit que consiste en, y aquí lo explica, las que utilizo con más frecuencia son, y las nombra, para realizar y explica para qué las utilizó. Desde el inicio me resultó muy fácil entender cómo funcionaban, por lo que podré aprender rápidamente a gestionar otras herramientas. Fíjense que él pudo haber dicho en la universidad usamos este toolkit para hacer tal cosa. Y hasta allí se quedó. No, él va más allá. Fíjense qué importante es expresar que tú puedes aprender. Por eso esa última frase que dice Antonio, desde el inicio me resultó muy fácil entender, por lo que podré aprender rápidamente. Esto es lo que quiere escuchar el reclutador, saber que estás dispuesto a aprender. Quizás no son las herramientas que ellos dominan, no importa, pero vas a aprender. ¿Ok? Entonces la clave es usar las palabras técnicas, datos y el contexto en el que aplicas ese conocimiento. Y finalmente, la tercera área, ¿ok? Competencias. Como les dije, las competencias siempre están orientadas a preguntas del pasado. Describe un obstáculo importante que hayas logrado superar para alcanzar un objetivo. Y aquí se va a un ejemplo, Antonio, ¿ok? Bajo la metodología STAR, que les voy a hablar más adelante. Pero ¿en qué consiste la metodología STAR? Es describir la situación o la tarea que tenía asignada, qué hizo, cuál fue la acción y el resultado. Esto es como narrar una historia, ¿ok? ¿Qué era lo que estaba pasando, exactamente qué hiciste y en qué terminó todo? Esa es la metodología STAR y esa es la metodología para responder a preguntas por competencia. Y con detalle les voy a mencionar más adelante. Situación y tarea a veces se combinan y está asociado al contexto, por lo tanto a veces puede ser más o menos lo mismo, ¿ok? Para ver si entendieron esto, voy con un ejercicio, ¿ok? Y el ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a hacer preguntas, ¿ok? Y ustedes me van a decir si la pregunta es de interés, de conocimiento o de competencia y me van a responder por el chat para saber si hemos aprendido a distinguir los tipos de preguntas. Si están listos, vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado y cómo lograste superarlo? ¿Será una pregunta de interés, de conocimiento, de competencia? Vamos a ver qué nos dicen por el chat. ¿Qué responden? Interés, conocimiento o competencia. Súper, competencia, claro que sí, porque fíjense cómo me fui al pasado. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Muy bien, vamos con la otra. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Eso qué será? ¿Qué estarán preguntando? Muy bien, interés, exactamente. Interés, totalmente. ¿Quieres saber por qué te motiva esa empresa? ¿Qué sabes sobre Google Analytics? ¿Y esto qué será? ¿Qué tipo de pregunta será esta? Muy bien, conocimiento. Están pero maravillosos por acá en el chat. Están muy activos y respondiendo todo. Perfecto. Describe la metodología de desarrollo de proyecto que usas. Esta está un poquito más compleja. Describe la metodología de desarrollo de proyecto que usas. Conocimiento, muy bien, ¿ok? Porque yo quiero saber la metodología, me tienes que describir la metodología, no cuándo la usaste, que sería diferente, ¿ok? Vamos a ver, ¿por qué decidiste hacer el máster en marketing? ¿Eso qué sería? Vamos a ver, conocimiento, competencia, ¿por qué decidiste? Interés, muy bien, es el interés que tengo o que tuve en hacer ese máster. ¿Qué es lo que más te gusta de tu área? Eso está muy fácil. Correcto, interés. Cuéntame de algún logro alcanzado recientemente. Cuéntame, se va hacia el pasado, maravilloso. Competencia, perfecto. Entonces, entremos muy bien a todo, fenomenal. Seguimos con situación, tarea, acción, resultado, que es la metodología STAR que ya les había mencionado.
pero yo desde aquí yo leo la mente de todos ustedes y yo sé lo que pueden estar pensando y yo sé que ustedes me están transmitiendo unas preguntas que ya las estoy percibiendo todos ustedes. Ustedes están pensando, pero Aiza, si no tengo experiencia, ¿qué ejemplos voy a dar? Y te digo, vas a dar ejemplos de la universidad, de tu vida diaria, de las cosas que haces fuera de la universidad. No importa que entonces tengas experiencia laboral. Las competencias se demuestran en cualquier ámbito de la vida. Entonces da un ejemplo de la universidad, de tus estudios, de lo que hiciste, cómo resolviste un proyecto o algo. ¿Ok? Otra pregunta que sé que viene por allí, ¿qué competencias me evaluarán si son solo unas prácticas? Muchas, porque para las prácticas necesitas también competencias, orientación al servicio, organización, planificación, todas estas competencias te las pueden preguntar. Entonces, por el hecho de que sean prácticas, ¿ok? También te pueden hacer preguntas. Y por aquí me preguntan que si las prácticas valen como experiencia. Para unas empresas sí vale como experiencia, ¿ok? Y para efectos de responder a preguntas, muchísimo, por supuesto que sí. Tú puedes decir, mi experiencia en las prácticas pasadas, hice esto y esto. Por supuesto que sí puedes utilizar ejemplos de tus prácticas para responder. Y otra pregunta que sé que tienen en la mente es, no creo tener tantos ejemplos, ¿qué hago? No te preocupes, utiliza los ejemplos que tengas. Queda de parte del reclutador cómo obtener más información de los pocos ejemplos que puedas tener, pero no inventes nunca ningún ejemplo. Si tienes pocos, pocos son los que vas a dar. No te preocupes, el reclutador queda en él de obtener el máximo provecho de esos pocos ejemplos que tengas. Así que no te preocupes por ese lado, ¿ok? Ahora, entendamos el modelo STAR con un ejemplo mucho más concreto, ¿ok? Para que ya con esto empecemos a cerrar y nos dé tiempo entonces de algunas preguntas, ¿ok? Vamos a ver, fíjense esta pregunta. Cuéntame sobre un reto que hayas afrontado y cómo lo superaste. Y estas son las respuestas de una persona sin experiencia. ¿Cuál sería la situación? Recuerdo en octubre, durante la pandemia, nos encontrábamos a mitad de un proyecto para una de las asignaturas de la universidad. En ese momento, dos compañeros de mi equipo cayeron enfermos con síntomas, con muchos síntomas, sin haber terminado su parte. Esto es la situación, fíjense que esto es como el contexto, ¿qué estaba pasando? La tarea, es decir, lo que me tocó a mí hacer. Entonces tuve que organizarme para terminar mi parte, hacer la de mis compañeros y terminar yo solo todo el proyecto, además de hacer los deberes de las demás asignaturas. Esto fue un poco la tarea, ¿no? Sigo describiendo todo lo que estaba sucediendo. Pero la acción en concreto, ¿qué hice para resolver este reto? ¿Ok? Es esto que va a responder acá. Me dediqué un día entero a analizar toda la información que tenía, identificar las secciones que faltaban del proyecto y priorizar. Y las siguientes semanas cumplí el plan de trabajo que me había planteado. Fíjense, esta en acción, esta es como la parte central de la respuesta y lo más relevante, porque aquí es como resolviste todo, ¿ok? Pero no me puedo quedar aquí. Yo tengo que cerrar diciendo en qué terminó todo, cómo terminó la historia, porque recuerda que esto es una historia, ¿ok? Y termino con el resultado. Al cabo de 2 semanas terminé el proyecto y pudimos entregarlo. Fueron semanas muy difíciles, pero aprendí a organizarme como nunca antes lo había hecho. Y con este ejemplo queda mucho más claro el modelo STAR. De tal manera que hasta ahora, entonces, ya hemos visto las áreas a evaluar, que vimos estas 3 áreas, y la respuesta a dar bajo el modelo STAR. Y quiero cerrar entonces ya la charla porque se me hace corto el tiempo para las preguntas con un ejemplo que combina estas dos cosas. Cómo me evalúan las 3 áreas y cómo doy respuestas con el modelo STAR. ¿Ok? Entonces, vamos con un ejemplo muy en concreto y aquí nuevamente quiero ese chat súper activo, que me respondan y que me contesten por el chat. ¿Ok? Vamos a ver. Les presento entonces a Natalia. ¿Ok? Esta es otra Natalia. ¿Ok? Esta es Natalia, que está aspirando a hacer en Acciona unas prácticas en ingeniería de tecnologías industriales y José es el reclutador y la va a entrevistar, ¿ok? Natalia se presenta en la entrevista, ¿ok? Recordemos que José va a hacer preguntas de interés de conocimiento y de competencias, ¿ok? Ahora, Natalia, antes de responder, le va a venir a la mente 3 respuestas diferentes. Y yo quiero que en el chat ustedes me digan cuál es la mejor respuesta que ella debe darle a José para que la ayuden. ¿Ok?
Entonces, vamos primero con interés. La primera pregunta que José le hace a Natalia, ¿ok? Sobre interés es, ¿por qué te has postulado para esta posición en acción? Entonces Natalia tiene en mente 3 respuestas, no sabe cuál darla, así que tenemos que ayudarla, ¿ok? Me van a escribir si es la opción A, la opción B o la opción C. Las voy a leer todas primero y luego escriben por el chat. Vamos a ver. La primera respuesta, la A, no sé. Me han dicho que es una empresa importante y que ofrece buenas prácticas para estudiantes. Opción B, porque necesito hacer mis prácticas e ir teniendo algo de experiencia laboral en mi área. C, porque como le indica en su página, colaboraría en proyectos del área de construcción, que es un área que me gusta mucho. Y con mi poca experiencia laboral, sé lo importante que es ser proactivo y aprender rápido para lograr avanzar en una empresa. Estoy segura que yo puedo ofrecer ambas cosas y ya todos me pusieron que sé. Maravilloso, es correcto, la sé. Y fíjense, aquí tenemos algunas palabras claves, ¿ok? Que es que ella quiere colaborar, que le gusta mucho, de la parte de proactividad, de aprender rápido. Ahora, ¿qué piensa José cuando escucha esta respuesta? Se informó sobre las prácticas, le gusta el área y comprende los requisitos fundamentales. Parece estar motivada. Maravilloso. Muy bien. Vamos con conocimiento. José le pregunta, ¿qué sabes de CTI tareas? Natalia tiene 3 respuestas en su mente. La primera, ni idea, jamás lo había escuchado. Suena a tareas tecnológicas. La verdad es que no sé. Opción B. Entiendo que es un sistema informático, pero nunca lo he utilizado. Pero estoy segura que luego de haber aprendido EasyRes, podré aprender otros sistemas también. Opción C. En una asignatura de la carrera nos enseñaron que la tecnología CTI busca integrar todos los canales de comunicación de la empresa, la información que obtienen los clientes. No he visto nunca cómo funciona, pero suena muy interesante, por lo que me gustaría aprender. Aquí han colocado C. ¿Alguien opta por la B o solo la C? B y C. Correcto, Inés. La C es correcta también, pero la B también. Porque la B es una persona que tuvo experiencia y en la C no tengo experiencia y hablo entonces de la asignatura en carrera. Pero las dos son válidas, las dos están muy bien, ¿ok? Y tenemos cosas valiosas aquí. Poder aprender, que me suene interesante. Y al final, José, ¿qué opina? José piensa, solo tiene una idea general, pero podremos entrenarla ya que tiene el entusiasmo que necesitamos. Eso es lo que José va a pensar cuando escuche a Natalia. Y la última pregunta, de competencias. Vamos a ver. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste en el hotel y cómo lo superaste? Natalia trabajó 2 semanas durante verano en un hotel. Entonces, por eso él le hace esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor reto en esas 2 semanas? Y Natalia dice, enfrenté varios retos en solo 2 meses que estuve, pero recuerdo bien una situación en la que debí solucionar un problema a un huésped en un momento en que mi jefe no estaba. Y ahí ella va a responderla. O B, el mayor reto fueron los huéspedes. Era muy difícil atenderlos a todos. Aprendí que no es algo que me gustaría hacer a futuro, eso de atender a clientes. Opción C, la verdad es que no enfrenté retos porque fue muy poco el tiempo que estuve. Además, las tareas eran muy sencillas. Fue un trabajo muy básico, nada especial. ¿Ok? ¿Respuestas? La A, la A, la A. Muy bien, correcto, la A. ¿Ok? Esta es la carita que va a poner José con las otras 2 respuestas, por lo tanto, no son las mejores. ¿Y qué va a pensar? Pareciera tener las competencias de análisis, solución de problemas y toma de decisiones. Entonces, chicos, fabuloso, respondieron súper bien. Ahora lo que les quiero es mandar de mensaje, ya para ir cerrando, es que eviten, a ver, estos errores. ¿Ok? Asistir sin haberte informado sobre la empresa o el rol. Siempre tienes que investigar. Así sea el día anterior que te llamaron, pues métete en Google y logra obtener información. Dar información falsa o ejemplos inventados. No te angusties si no tienes suficiente ejemplo. Es preferible que des aquellos que sí tengas y realmente los hayas vivido a inventar. El reclutador se va a dar cuenta si estás inventando. No hacer preguntas al finalizar la entrevista no es conveniente. Haz preguntas siempre al final. Mostrar poco o ningún interés, como te lo dije, es valiosísimo. Pueden contratarte por tu interés, pero pueden dejar de contratarte si no muestras interés. Y por supuesto, hablar mal de jefes, de compañeros o de profesores. ¿Y cuáles entonces serían las claves de una entrevista exitosa? Prepárate para cada entrevista y ensaya. Si puedes grabarte y luego te ves, vas a ver cómo gesticulas, tu expresión de la cara, tu lenguaje corporal,
tu pronunciación, tu vocabulario, eso debes ensayar, ¿ok? Presta atención a tu imagen, importantísimo, la imagen siempre, siempre es muy valiosa a la hora de la entrevista. Cuida tu discurso, porque lo que dices es tan importante a cómo lo dices. Focaliza en las respuestas según sea el tipo de pregunta. Si es de interés, si es de conocimiento, es de competencia, focaliza según sea lo que esté indagando el reclutador. Y por supuesto, sé tú mismo. ¿Quieres ser diferente? ¿Qué más diferente que ser tú mismo? Es decir, no hay nadie como tú. Entonces, demuestra que tú eres distinto a los demás y sé natural. No respondas igual como te dijo un compañero, porque estás adaptando la personalidad de otro. Ellos quieren una persona genuina, transparente, clara, y eso lo vas a hacer tú siendo tú mismo. Así que con esto cierro la charla. Si tienen alguna pregunta, me encantaría escucharlos, verlos. Por acá, por el chat, Natalia, si Sí, ¿viste alguna muchísimas pregunta? gracias, Aisha. La verdad que todos los puntos son muy claves para ir afrontando ya las entrevistas de los procesos de selección. Nos preguntaban por el chat que si las prácticas valen como experiencia. Ya es un poco lo que has ido contando, pero si nos das un último como tip a nuestros alumnos que se gradúan, que tienen poca experiencia profesional, ¿qué les acabarías recomendando para afrontar bien un proceso de selección? Las prácticas es muy valioso. La práctica siempre es una experiencia, por muy pequeña que sea, siempre es útil para afrontar una siguiente entrevista, ¿ok? Sin embargo, no te quedes solo con las prácticas. Si tú ves que te están preguntando sobre algún reto y en la práctica no ves que está el ejemplo, vete a la universidad. Es mejor identificar un buen ejemplo a irte solamente a las prácticas porque es que es la única experiencia que tengo. No. Si tienes un reto importante que enfrentaste en la universidad, también utilízalo. Es decir, busca el ejemplo donde lo hayas vivido mejor y donde puedes describirlo mejor, porque eso es lo que le va a inferir al reclutador cómo te vas a comportar a futuro. Por eso es muy valioso. Entonces, no subestimes la experiencia como estudiante y tampoco la experiencia como práctica. Cualquier ejemplo es muy válido siempre y cuando también te mantengas dentro de la metodología STAR que te explique. Genial, gracias Aisha. Pues de momento no hay ninguna pregunta por el chat, no sé si queréis acabar de preguntar algo, ahora es el momento. Si no, iremos cerrando, que estamos llegando a las 4. No sé si quieres comentar algo más, Aisha, pero veo como muy importante todo lo que son la investigación previa de la empresa. Es fundamental que vean que tienes interés hacia el sitio donde quieres ir, que por ello estás aplicando. También Sí, todo... y importante que entiendan que el reclutador, primero que el reclutador está tan nervioso como ustedes al momento de hacer la entrevista. Entonces, claro, uno va muy nervioso a la entrevista, pero el reclutador también lo está, porque no te conoce, no sabe cómo vas a reaccionar, tiene dudas con algunas preguntas y quiere demostrar lo mejor de sí. Entonces, no te angusties de que tú vas nervioso, el reclutador también puede estar nervioso, por un lado. Y por otro lado, el reclutador sabe que si no tienes experiencia, pues tiene que buscar la manera. Entonces deja en manos del reclutador que sea él el que se preocupe por obtener los mejores ejemplos, ¿ok? No te angusties tú en buscarlos, ¿ok? Tú tienes tu historia, tú tienes tu vida, pero el reclutador va a tratar de buscar las mejores preguntas. Así que no estás en desventaja por no tener experiencia necesariamente. Tu vida vale. Hasta el momento en que has vivido tienes mucha experiencia. Cualquier cosa que hayas vivido, que tengas un buen ejemplo, que explique sobre el reto, es valioso también para el reclutador. Genial, gracias. Nadia pregunta, ¿qué pasa si mi experiencia es en el extranjero? Valioso. Así haya estado en Marte. Fui al Sol y regresé. Esa experiencia es valiosa. Igual, no importa dónde haya sido. Incluso está hasta mucho mejor porque puedes hablar de tu capacidad de trabajar en espacios donde hay culturas distintas, donde te puedes adaptar con facilidad. Entonces, eso lo puedes aprovechar y decir, bueno, mi experiencia que fue en el exterior con personas de ese país, etcétera. Eso más bien añade valor a la respuesta porque demuestra tu capacidad de adaptarte a otros entornos, porque estuviste allá y ahora estás acá. Entonces, eso también es muy valioso. Exacto, al final yo creo que también es encontrar un puente, ¿no? De esas soft skills, de esas competencias, de decir,
nunca decir no sé, no puedo aprender, sino pues yo hice esto y que me puede desempeñar esta capacidad, con lo cual puedo llegar a formarme resolutiva, etcétera y demás. Totalmente, Natalia, así es. Pues sí. Pues nada, Aisha, muchísimas gracias. Con esto cerramos el bloque de los 4 talleres sobre herramientas para la inserción laboral. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes hoy aquí en la sesión, especialmente a ti, Aisha, por tu presentación. Gracias a ustedes, gracias a la universidad. Agradecemos muchísimo todos los tips, recomendaciones que nos has hecho. Estamos seguros que les servirá muchísimo a nuestra comunidad. Para nosotros, Alumni Careers, es muy importante todo este constante desarrollo de actividades, todas estas herramientas que podemos ofrecerles a nuestros estudiantes y alumnis que les faciliten esta entrada al mundo laboral. Por ello también os recordamos que Careers, el departamento entero, está a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, sea preparar una entrevista de trabajo, acompañado de todos los consejos que nos ha dado Aisha, mejorar el currículum, dudas sobre el mercado laboral. A nivel de orientación laboral, lo que necesitéis, estamos aquí para acompañaros, que podéis escribirnos a careerscenter@book.es. Y para cualquier sugerencia también os pasaremos una encuesta de satisfacción de la sesión para que podáis valorar tanto pues, la ponencia como la presentación y qué os parecen estos talleres. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias de nuevo, Aisha, a todos por participar y que tengáis una feliz tarde. Vale, adiós, Gracias. gracias. Adiós. Chao.